Libro Desmond 2, Objetor de Conciencia, capítulo 2, Recuerdos, parte 2. Un par de noches más tarde, Desmond se encontró otra vez en la cubierta del barco. La luna estaba un poco más alta en el cielo y su reflejo brillaba sobre el agua. Sus recuerdos continuaron. Desearía tener una bicicleta, le comentó un día Desmond a su amigo Pablo. Entonces podríamos pasear juntos. ¿Por qué no te consigues una?, preguntó Pablo. No puedo, no tengo dinero. Por un momento guardaron silencio, pero solo por un momento. A Pablo se le ocurrió una idea. Vayamos al basural. Algunas veces hay partes de bicicleta que la gente tira a la basura. Podemos hacer una bicicleta para ti. Vamos. Desmond estuvo de acuerdo, y antes de mucho, los jovencitos estaban en el basural de la ciudad viendo qué podían encontrar. Me parece que aquí hay un bastidor, dijo Pablo mientras excavaba entre la basura. Sí, es un cuadro, y no parece estar muy malo. Y aquí encontré una rueda. No, dos ruedas. Desmond estaba tan entusiasmado como Pablo. Siguieron rebuscando y encontraron una rueda de cadena, dos o tres de cadenas diferentes medidas y hasta dos neumáticos viejos que parecía que necesitarían parches, pero tal vez podrían usarse. Hasta encontraron guardafangos delantero y uno trasero. Aunque uno era rojo y el otro era azul, no importaba, porque igual se podían usar. Los muchachos volvieron a la casa arrastrando detrás de sí sus tesoros. En la caja de herramientas del padre de Pablo encontraron algunos tornillos y bulones y pronto tenían la bicicleta armada. No lucía muy bien, pero andaba y eso era lo principal. Desmond y Pablo pasearon mucho juntos y probablemente gozaron y apreciaron los paseos tanto más porque estaban usando la bicicleta en la que ellos mismos habían trabajado. Pero esa bicicleta también lo metió en problemas algunas veces. Después de conseguirla, la usaba para ir a la escuela. Un día, cuando salía hacia la escuela, pasó por la verdulería Green y notó el camión de reparto de lecheros. Y le vino una idea loca. ¿Por qué no colgarse del camión mientras avanzaba para no tener que pedalear? Lo ayudaría a llegar temprano a la escuela. Así que, cuando el señor Wood saltó al camión para hacer el recorrido hasta su próxima parada, Desmond se tomó del paragolpes trasero del derecho. ¡Qué divertido!, pensó, mientras el camión entraba en la avenida Campbell, una buena calle pavimentada de Lynchburg. A esa hora de la mañana no había mucho tráfico. Esto es divertido, ni siquiera es peligroso, exclamó Desmond en voz alta. Sin embargo, de vez en cuando el camión se acercaba hacia el cordón de la calle, dejando poco espacio entre el camión y la vereda. Obviamente, el señor Woods no sabía que el muchacho estaba colgado de la parte trasera del camión. Desmond comenzó a darse cuenta de que podía realmente ser peligroso. Entonces miró hacia adelante a la base de la colina y notó las vías ferroviarias que tendrían que cruzar. Habían dos pares de vías de tren, además del par de vías del tranvía que pasaba por esa intersección. Desmond se encogió un poco, pero se mantuvo aferrado. Iba demasiado rápido como para soltarse ahora. El cruce de las vías lo hizo saltar bastante. Se preguntó si la vieja bicicleta podría soportar ese castigo. Cuando cruzó sobre los rieles parecía que las ruedas se destrozarían y 2 o 3 veces le pareció que estaba perdiendo el control y que saldría volando por el aire. Sin embargo, el camión pronto cruzó todas las vías y se deslizó suavemente subiendo la colina hacia su próximo destino. Con su entusiasmo y atrevimiento para cuando el señor Woods detuvo su camión frente al restaurante a fin de entregar la leche y otros productos, Desmond casi se había olvidado del peligro. El señor Woods saltó del camión y fue a la parte posterior para sacar las cosas que tenían que entregar. Muchas gracias por el viaje en su camión, le dijo Desmond, sonriendo. El señor Woods de repente se dio cuenta de lo que quería decir y su cara empalideció. ¿Te das cuenta, muchacho, de que podrías haberte matado? Nunca más hagas algo así. Desmond solo atinó a decir, bueno, y fue un muchacho avergonzado el que saltó sobre su bicicleta y siguió hacia la escuela a un paso más calmado.
Otro recuerdo involucraba un momento que fue más alocado y peligroso todavía. Lynchburg era un lugar de cruce de trenes. Las antiguas y enormes locomotoras a vapor con sus largas filas de vagones de carga y las máquinas que arrastraban coches de pasajeros siempre fascinaban a los muchachos que vivían cerca de las vías. A las madres del vecindario no les gustaba el ruido y tampoco apreciaban el humo negro y las cenizas que cubrían el área, pero a los chicos no les preocupaba tales cosas. La escuela había terminado por ese día y Desmond y sus primos Preston y Beverly, sí, ese era realmente su nombre, se preguntaban qué cosa interesante podrían hacer antes de que tuvieran que correr a sus casas para cenar. Ya sé, dijo Preston, vayamos hasta la estación de la calle 12 y miremos cómo pasa el tren de papá. Creo que pasa más o menos a esta hora. El padre de Preston era guarda en el tren de pasajeros. Muy bien, vamos, confirmaron Desmond y Beverly. Cuando llegaron a la estación, el tren acababa de detenerse allí brevemente. El tío de Desmond, conocido como el tío Lanza, bajó de un salto, ayudó a un par de pasajeros a descender y saltó al tren, haciendo señales al maquinista para que siguiera. Vio a los tres muchachos que miraban y los saludó con la mano mientras el tren tomaba velocidad. Cuando el tren de pasajeros se había ido, un largo tren de carga que había sido enviado a una vía lateral mientras pasaba el de pasajeros, comenzó a moverse en las vías muy lentamente al comienzo. Justo en ese momento, otra de esas ideas alocadas saltó en la mente de Desmond. ¡Saltemos a ese tren!, gritó por sobre el ruido. ¿Y eso no es peligroso?, preguntó Beverly mientras veía pasar los ruidosos vagones. No, mi papá solía hacer eso cuando iba a visitar a mamá antes de que se casaran. Lo llamaba tomar el carguero del brazo. Lo hacía todo el tiempo, solo salta a la escalerilla, tómate y súbete. Es fácil. Por supuesto, Desmond no tuvo tiempo de contar de que el papá trabajaba en el ferrocarril y sabía cómo subirse y cómo bajarse de los trenes en movimiento, o que el tren generalmente andaba muy lentamente. Preston y Beverly parecieron convencerse de modo que comenzaron a correr junto al tren, sin pensar cuán peligrosa era la idea de Desmond. Yo salto primero y les muestro cómo se hace, gritó Desmond mientras se tomaba de la escalerilla. Los demás siguieron su ejemplo y pronto estaban viajando en el tren. Preston y Beverly pronto creyeron que ya era suficiente y saltaron abajo, pero no Desmond. Desmond, salta, va cada vez más rápido, gritaron los dos. Va demasiado rápido, no puedo saltar ahora, respondió Desmond. Sin embargo, su mente le decía que tenía que saltar antes de que el tren llegara al puente sobre la avenida Campbell. Finalmente lo hizo y cayó contra el suelo, dando tumbos hasta llegar a dar contra el muro de hormigón que separaba el terraplén de la avenida Campbell unos 9 o 10 metros más abajo. 10 segundos más tarde y él se habría caído hacia la avenida bien muerto. ¡Guau! ¡Apenitas me salvé! Respiraba fuerte por el esfuerzo y la excitación del salto. Con cautela movió los brazos y las piernas. Estaban bien. Él sabía que tendría unos raspones, pero por lo menos no tenía ningún hueso quebrado. Cogiendo un poco, regresó a su casa y se mantuvo fuera de la vista cuando su madre regresó del trabajo en la fábrica de zapatos. Ella notó que estaba más tranquilo que de costumbre, pero como tenía que preparar la cena, decidió que hablaría con él más tarde. Desmond no quería que su padre supiera lo que había hecho, pero justo cuando el papá entraba en la casa, sonó el teléfono y lo atendió. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo?, exclamó mientras miraba en dirección a Desmond. Él escuchó unos instantes más y colgó. Más tarde, Desmond descubrió que sus primos no lo habían visto saltar del tren, y entonces le habían contado todo el incidente a la tía Maud, quien llamó para saber si Desmond estaba en casa y si estaba herido. Desmond, ¿qué creías que estabas haciendo? Acabo de oírlo. Estás loco al pensar que puedes saltarte un tren. Te enseñaré a no hacer esas cosas. En esa época, el papá no era cristiano y no sabía controlar su temperamento violento. Papá, nunca más lo haré, lo digo en serio, nunca más lo haré. Yo sé que nunca más lo harás y me voy a asegurar de que así sea.
Enojado, el señor 12 sacó el ancho cincho de cuero y comenzó a castigar con él a su hijo. Desmond gritaba cada vez que el cinturón le pegaba en la espalda o en las nalgas. Pensó que su padre nunca se detendría. La sangre comenzó a chorrear cuando el cinturón le daba en la espalda. Dolía muchísimo, tanto que casi deseaba haberse muerto cuando saltó del tren. La madre todavía no sabía de qué se trataba todo eso, pero vino el rescate. Tomás, eso es suficiente, ya lo ha golpeado demasiado. Bueno, él lo merecía, niño tonto. El enojo del padre ya se había aplacado y salió ruidosamente a la otra habitación. Desmond, ¿qué hiciste para merecer eso? Preguntó la mamá mientras se arrodillaba junto a él. Y Desmond, entre sollozos, confesó cómo había saltado del tren. Oh, hijo, ¿no sabes que pudiste haberte matado haciendo eso? Podrías haberte caído y hasta cortado los pies con las ruedas del tren. Sí, ahora lo sé, mamá, y nunca más lo haré. Estoy contenta de escuchar esto, querido. No quisiera perder a mi hijo de esa manera, y cuando prometas algo, yo sé que cumplirás esa promesa. Mamá 2 era sabia y sabía que demostrar confianza a su hijo lo ayudaría más que las reprensiones a cumplir con lo que debía hacer. Años más tarde, en la cubierta del barco, Desmond no pudo menos que recordar esa experiencia, y al pensar en ella se dio cuenta de nuevo de que Dios había protegido a ese muchacho tonto otra vez. Tenía mucho por lo cual agradecer. Otro pensamiento cruzó por su mente, como lo hacía siempre que recordaba esa experiencia. ¿Qué habría sucedido si Preston o Beverly se hubieran caído del tren y hubiesen muerto, o hubieran perdido un pie o una pierna? Habría sido culpa de Desmond. No podía menos que darse cuenta de cuán importante era dar un buen ejemplo. De hecho, el incidente había dejado tal impresión en su mente que desde el momento en que sucedió lo ayudó a procurar dar siempre un buen ejemplo. Mientras pensaba en estas cosas, se preguntaba cuántas de esas experiencias tenían que ver con las decisiones que había tomado mientras crecía, y especialmente en el momento de entrar en el ejército. Cosas como el cuadro de los 10 mandamientos y el modo en que le había mostrado lo que era correcto y lo que no lo era, y la influencia de su madre y su sabia manera de enseñarle aquello que lo haría desarrollarse en un joven bondadoso, reflexivo y servicial. Un joven que estaría de parte de lo correcto sin importar las consecuencias y que recordaría la importancia de dar un buen ejemplo. Como las noches anteriores, no había mucho para hacer a bordo del enorme transporte de tropas que llevaba a los soldados a su destino, pero como era de noche, Desmond se sintió cansado y se encaminó a su litera.